Bien, la anterior clase habíamos terminado de ver el hueso frontal. Ya nos habíamos quedado en lo que les decía que era un hueso que tiene un espacio hueco en su interior. Ese espacio hueco se llama seno paranasal frontal. Ya son dos espacios en realidad. Aquí en esta imagen vemos solamente uno, que sería este espacio que ven acá. Ya, no sé si alcanzan a verlo, pero se lo voy a poner con una flecha ahí. Es eso que está ahí. Lo he puesto con rojo. ¿Ya? Es un espacio hueco dentro del hueso. No es el único hueso que tiene eso. Hay varios huesos que tienen ese mismo detalle. Ya vamos a ver más o menos aquí dónde queda. Bien. Son dos, como decía, más o menos ocupan esta zona de un lado y del otro lado. En cuanto a su forma, son bien variables. Pueden ser más grandes, más pequeños, más irregulares, pueden estar fusionados, etc. Estos espacios huecos de este hueso y los otros que vamos a ver son espacios huecos que están conectados con las fosas nasales, que sirven para ayudarnos a entibiar el aire. ¿Ya? Bien, el siguiente hueso que vamos a ver sería el hueso parietal. El hueso parietal es un hueso par ubicado en la parte superior y lateral del cráneo. Perdón. Ya. Es un hueso plano, ya, y por lo tanto, como todo hueso plano, se estudia en dos caras, una cara externa y una cara interna. Ya, la que vemos ahorita es la cara externa, ya, es la cara externa la que se observa. Ya. Y en esta cara externa solamente vamos a observar dos detalles anatómicos. Un detalle se ve aquí en esta cara, pero la otra, para verla, hay que verla de arriba. Entonces vamos a ver primero la de acá. Ya, el detalle que se observa en esta cara es uno que ya hemos visto cuando vimos frontal, que son las dos líneas temporales, ¿no? Esta de acá esta de ahí y esta otra, ahí más o menos. ¿Ya? Entonces son esas las dos líneas, no hay más. ¿Ya? Bien, entonces esas son las líneas temporales. Son las marcas que deja justamente el músculo temporal al sujetarse en el hueso. ¿Ya? En la parte superior se encuentra el otro detalle. Para poder verlo, tenemos que verlo el cráneo visto de arriba. En esta imagen. Ya, ahora sí. Creo que les tardó en aparecer. Bien, en esta imagen que ven acá, serían estos dos orificios que ven en cada hueso, ¿no? Ahí. Se llama agujero parietal o el agujero de la vena emisal. ¿Ya? Esos serían los dos únicos detalles que hay en la cara externa. Los siguientes detalles son la cara interna. Bien, esta es la cara, lo que está en verde, ¿no? La cara
la cara interna del parietal. Y como ven en esa imagen, se puede observar unas líneas que habíamos visto anteriormente cuando hablamos de frontal. Una de ellas sería esta que estoy subrayando. ¿Sí? Ya, que esto sería el canal para la arteria meningia anterior, que también lo habíamos dibujado el otro día yendo así al frontal, ¿no? En esta zona. Esa es la arteria meningia anterior. Entonces lo primero que tenemos es el canal para la arteria meningia anterior. Lo siguiente es este canal que viene desde el temporal. Acá. Que sería el canal para la arteria meningia media. ¿Ya? Es el canal para la arteria meningia media. Cuando uno lo observa, esta arteria en vivo, esta zona principalmente, tiene la forma de una hoja de higuera. No sé si han visto una hoja de higuera, pero es una hoja con 3 puntitas. ¿Ya? Entonces, por su parecido, le solemos llamar la hoja de higuera. Entonces, ahora hemos escuchado hablar de la hoja de higuera y ya saben que nos referimos a esto. Ahora, ¿cuál es su importancia clínica? Sucede que las articulaciones en todo el cráneo son generalmente de tipo dentado, ¿ya? Como lo que les voy a mostrar acá, ahorita. Acá, ¿no? Entonces, como ven, en esta imagen, la articulación entre los huesos es dentado, ¿no? Fíjense, así entra y sale, ¿no? Eso hace que esas articulaciones sean estables. Es difícil que si están así, se muevan hacia un lado. Sin embargo, en el punto que estamos hablando, que es la articulación temporoparietal, acá, justamente en esta articulación, que lo que dibujar, está de acá, ya, esa articulación es de tipo escamoso. Eso significa que los huesos están colocados así, ¿no? Así, uno encima de otro, así, de esta forma. Son escamosos, de tal manera que esa es su forma articular. Ahora, el problema está en ese tipo de articulación. Si yo recibo un golpe en esa zona, que sería esta zona de acá, si yo recibo un golpe en ese lugar, ya, al golpear el hueso haría esto de acá, porque por si acaso los huesos son ligeramente elásticos. Entonces haría este hueso y volvería otra vez a su lugar. El problema es que al hacer eso puede agarrar a la arteria meningia media como una tijera y cortarla, ¿no? Entonces empezaría a sangrar, produciendo una hemorragia dentro del cráneo y pudiese terminar matando al paciente. Son los pacientes que reciben un golpe en el costado, lo que decimos la sien, ¿no? Y también no les duele nada, media hora después caen muertos, ¿no? Ese tipo de pacientes. Bien, para ver el otro detalle anatómico del parietal, hay que hacer un corte transversal, así. ¿Ya? Vamos a levantar eso y vamos a ver lo mismo por dentro. Esto de acá va a quedar arriba y esto va a quedar abajo, ¿ya? Y lo vamos a mirar en esa dirección, así. Ya, eso para que se ubiquen cómo está lo que vamos a ver. En esa imagen vemos lo que les dije hace rato. Como ven, vemos la cara interna de los dos parietales. También parte de la cara interna del frontal y parte de la cara interna del occipital.
Bien. Entonces, tenemos este canal. A ver. Vamos a hacerlo con rojo. Este canal que lo habíamos visto cuando veíamos frontal, que llega hasta ahí, es un canal para una vena gruesa. Por hecho, acuérdense que os había dicho, cuando son venas gruesas, se le llama seno venoso. Y entonces lo que vemos acá, cruzando los dos parietales en estas zonas de acá, es el canal para el seno venoso sagital, el mismo que vimos en el frontal. ¿Ya? Bien. Luego vemos unas pequeñas estructuras a los lados, como pueden ver, unas fosas, que serían estos espacios que ven ahí, los huequitos. ¿Ya? Se llaman fosas para las granulaciones aracnoideas. Puede decirle también fositas, ¿no? Porque son chiquititas, eso ya depende de cómo hable. Pero los autores le pueden llamar uno o el otro. Bien, entonces eso sería lo que es el parietal. No es malo el parietal. Vamos a ver ahora el hueso occipital. Bien, el hueso occipital es ese que está ahí en color violeta. Sería este de acá. Es de ahí, ¿no? Pero en el dibujo, si ven, lo ven hasta ahí, es más grande de lo que ven ahí en esa imagen. ¿Ya? En realidad, este hueso va a llegar hasta acá. Hasta aquí más o menos, en esta zona. Entra en contacto con este hueso, que es el hueso esfenoides. Este hueso tiene una parte, que es el cuerpo, que más o menos termina ahí. Entonces esto llega ahí y entra en contacto con eso. ¿Ya? Eso no lo vamos a ver en esta imagen. Para verlo de esto hay que vernos de otros ángulos. ¿Ya? Entonces este hueso lo vamos a ver viendo corte, el mismo corte anterior, es el mismo corte que va así, pero vamos a ver la imagen ya visto de arriba, así de este lado, para ver la cara interna del occipital, y vamos a ver el cráneo visto de aquí abajo, ¿no? Para ver la cara externa del occipital. Bien, entonces el hueso occipital es un hueso plano en forma de un rombo. Bien, así como un rombo, donde la punta superior, esta de acá, sería esta punta que hay acá. Una de las puntas laterales, esta puede ser, sería en este lugar, en ese lugar. Y la otra punta sería la que les decía al rato, que toca. Entonces la última punta que les decía era la que toca al hueso esfenoide, la que les estaba mostrando hace rato. Bueno, y la del otro lado, pues obviamente la de este lado, la que queda al otro lado, la derecha, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces, a ver, antes de eso, en este corte sagital, vemos ya un poco de este hueso, ¿no? Entonces, este es el hueso occipital, como ven, viene así y acá, ¿no? Este es el punto que mencionaba donde se une con el hueso esfenoide, ¿ya? Por lo tanto, tiene dos caras. Esta que vemos acá sería la cara interna y esta sería la cara externa, ¿ya? Esta cara interna vamos a verlo en una imagen así.
Entonces vamos a verlo todo esto visto de arriba. Y la cara externa es una imagen vista de acá. Entonces vamos a ver bien claramente esto hasta más o menos por acá. Este acá es plano, así que no hay nada que hablar de esta zona. ¿Ya? Bien, esta imagen es el cráneo visto de abajo. Ya, como ven. A ver. Espera un ratito que la imagen está lenta. Ya aquí mi computadora la tengo bien, pero en sus teléfonos está tardando. Ya. Ahora sí. Esta imagen que ven es el cráneo visto de abajo. ¿Ya? Lo voy a ampliar un poquito para ver mejor el occipital. ¿Ya? De todas maneras, el occipital es este hueso de acá. Entonces, a ese hueso lo voy a ampliar para que lo veamos ya solamente a él, de forma exclusiva. Ahora, entonces el hueso occipital es ese hueso. Ya, para empezar a hablar de este hueso, vamos a identificar primero el detalle que se nota, que es este orificio de acá. Ya, ese orificio que les he dibujado se llama foramen magno. Este de acá. También se le puede llamar agujero occipital. Acuérdense que he dicho que la palabra foramen y agujero son lo mismo. Y entonces foramen magno o agujero occipital. En base a este vamos a ir avanzando y vamos a ver lo que está alrededor. Vamos a ver primero lo que está en la parte anterior al mismo. En la parte anterior tenemos una punta que sobresale, que sería esta zona de acá. Ya. Eso es la apófisis basilar. La palabra basilar viene de base, porque eso es la base del cráneo. Sobre esta apófisis tenemos un tubérculo, que es esto, que es el tubérculo faríngeo. ¿Ya? Bien, eso sería en la parte anterior. Hacia los laterales tenemos a ambos lados. Aquí en esta imagen solamente se ve el de la derecha, porque la han cortado como ven en la imagen. Pero lo que yo diga aquí a la derecha se ve igual a la izquierda. Bien, lo primero sería esta estructura que es brotada, que es el cóndilo del occipital. Hay otro cóndilo al otro lado. Sería más o menos en esta zona. Ahí. Ya, estos cóndilos son superficies articulares y es lo que usa el hueso para articularse con la primera vértebra cervical. Y en realidad estos dos puntos serían los puntos de apoyos de toda la cabeza sobre la columna vertebral. Ya, hacia la parte anterior del mismo tenemos una fosa con un conducto que se le llama el conducto del hipogloso, que ese es un nervio hipogloso. Entonces de ahí el mismo nombre del conducto. Hacia la zona posterior tenemos la fosa, esta de aquí, condilia, y dentro de la fosa el agujero condilio. Por eso nosotros lo hablan como si fuese lo mismo, la fosa y el orificio condilio. Eso sería lo que encontramos hacia la parte lateral. Hacia la parte posterior vamos a encontrar primero este levantamiento, que sería la cresta occipital externa. Ya, esta cresta termina en una zona bien brotada, que sería esto de acá, que sería la protuberancia occipital externa.
¿Ya? Bien, y de ahí hacia los lados tendríamos que salen dos líneas. Perdón, sería esta de acá, y al otro lado también la veríamos, y la otra sería esta de acá. Bien. Esas dos líneas se llaman las líneas del occipital o las líneas nucales. Líneas del occipital o líneas nucales. Son marcas que dejan unos músculos, que ya vamos a ver después, que se insertan ahí, ¿no? Como el trapecio. Bien, eso sería todo lo que encontramos en la cara externa. Vamos a ver ahora la cara interna. Este es el otro corte que había mencionado. Bien. El mismo orificio que vimos en la anterior imagen, ya es este mismo de acá, ese de ahí, que es el mismo foramen magno, ya el mismo que hemos visto en la imagen anterior, ya igual que en la cara externa. En la cara interna también vamos a empezar ya con este orificio, y en base a este orificio vamos a ir localizando las estructuras. Hacia la parte anterior tenemos esta área aplanada, la zona de acá, que se llama la superficie basilar. ¿Ya? Esta superficie basilar es el punto donde se apoya la protuberancia. ¿Ya? Hacia los lados vamos a tener también este de aquí, el orificio del hipogloso, del mismo que estaba al otro lado. ¿Ya? Hacia la parte posterior, esta zona que es levantada, ¿ya? Esta zona que es levantada, que sería la cresta occipital interna. En esta zona, todo esto es bien brotado, sería la protuberancia occipital interna. Ya. Luego vienen los canales. Sobre la cresta occipital interna hay un canal, que es este canal que ven ahí, que es el canal para el seno venoso occipital. Hacia los lados tenemos este canal que ven acá, que sería igual al lado derecho. En esta imagen solamente vemos del lado izquierdo, ¿no? Pero sería igual a ambos lados. Ya, ese sería el canal para el seno venoso lateral, derecho e izquierdo. Y por último, este de acá, ese, que sería el mismo que vemos cuando vimos el frontal y el parietal. ¿Ya? Bien, eso sería, este de aquí sería el canal para el seno venoso sagital, lo que les mostré que venía así. Bien, nada más entonces en cuanto a lo que es el hueso occipital. Vamos a empezar los temporales, ¿ya? Pero si de repente se me corta, ya saben, se van a la otra cuando se corte. ¿Ya? Bien, el hueso temporal aquí está. También es un hueso par, ¿no? A la derecha y a la izquierda. Hay uno a cada lado. ¿Ya? Sería este de color rosado. Este de ahí. ¿Ya? Para su estudio, este huesito se lo va a dividir en tres partes. Y se va a aprovechar el hecho
de que este hueso, cuando nacemos, está separado en tres piezas, tres partes. Ya, estas tres partes se van fusionando conforme van pasando los días y meses. Generalmente, en un niño, cuando alcanza los 2 años, completa su fusión en una sola pieza. ¿Ya? Pero se aprovecha esa separación para su estudio. Se va a dividir en todo esto hacia arriba. Lo vamos a encerrar. Todo eso sería la porción escamosa, que incluye esta puntita que está acá, ¿ya? Que es el proceso cigomático. ¿Ya? Entonces todo eso sería la escama del temporal, o la porción escamosa. Luego, como ven aquí incluso queda una marca de esa fusión. Esta segunda parte, esto de acá, sería la porción petrosa o peñasco. La porción petrosa o peñasco. Y por último, esta zona de acá, que es donde está la flechita roja, ¿no? Sería la porción mastoidea. Son las tres porciones de este hueso. ¿Ya? Escamosa, peñasco o petrosa y mastoidea. ¿Ya? Bien, esas tres porciones son las partes de este hueso. Ahora, vamos a hablar de cada una, separándolo como si fuesen tres huesos, pero no se olviden que todo esto es uno solo. ¿Ya? Vamos a empezar a hablar de la porción escamosa, la de ahí, la de arriba. ¿Ya? De esa parte vamos a hablar primero. Bien, la porción escamosa es una porción plana. Esta porción va a tener, por lo tanto, una cara interna y una externa. La que estamos viendo ahí es la cara externa. ¿Ya? En la cara externa vamos a encontrar los siguientes detalles. El primero, un canal, que ustedes ven, que sería este de acá. Con el celeste se estoy resaltando. Sería el canal para la arteria temporal. Ya por ahí va una arteria, que es la arteria temporal, deja su marca en el hueso. El siguiente detalle es justamente eso que brota del hueso, viene así, esto de acá, ya, que se le llama la apófisis cigomática del temporal. ¿Ya? Se llama así cigomática porque toca al hueso cigomático este. Y hay que decir apófisis cigomática del temporal, pues se acuerdan cuando hablamos del frontal, esta parte era la apófisis cigomática del frontal. ¿Ya? Entonces, como es la apófisis cigomática del frontal, entonces por eso tengo que decir apófisis cigomática del temporal, para no confundir el nombre, no, porque ambos se dan cuenta se llaman lo mismo, apófisis cigomática. Bien, junto con el hueso cigomático forman lo que se llama el arco cigomático. Entonces, hasta ahí vimos la cara externa del escama del temporal. ¿Ya? Vamos a ver ahora la cara interna. Bien, entonces en la cara interna vamos a encontrar un canal que es un canal que ya hemos visto.
es este canal de acá. Es el canal para la arteria meningia media, la que les mencioné, el parietal, que también le llamamos la hoja de higuera, ¿no? Es mismo. Ese detalle en otra vez. Nada más es el único detalle que se encuentra en la escama del temporal. ¿Ya? Nos tocaría ver ahora lo que es la porción petrosa o peñasco. Entonces, esta porción del peñasco tiene la forma de un obelisco. Bien, eso que le estoy poniendo ahí son los obeliscos, ¿ya? Eso para que sepan cómo lo comparamos a esta porción. Ya, un obelisco entonces es un monumento, como ven parece una estaca. Ya, esta estructura va a tener una base aquí abajo, ya. Entonces, por lo tanto, cuando hablemos de este hueso, también vamos a ver la base, ya. Y como ven, el resto del cuerpo del obelisco son caras, ¿no? Va a tener 4 caras. ¿Ya? Aquí vemos en esta imagen 2 de sus caras. Y las otras caras estarían al otro lado, ¿no? Bien, eso simplemente como comparativo. Entonces, en los libros lo escriben así. Parece un obelisco, ¿ya? Pero recostado. ¿Ya? Bien. Entonces, para poder verlo, lo vamos a ver de arriba y de abajo, en los mismos cortes que hemos visto para el occipital. Esta zona es la porción escamosa, la que vimos hace rato, ¿no? Con el canal para la arteria meningia media. ¿Ya? Eso sería la escama. La porción petrosa o peñasco sería esta zona de acá. Todo eso, ¿ya? Y en esta imagen podemos, si ustedes quieren, decir que esta es la punta del obelisco, ¿no ve? Esta sería la división. De aquí tenemos una cara y otra cara, ¿ya? La base estaría por acá, pero no la vemos esta imagen porque queda hacia afuera. Esta imagen vista de abajo sería esta porción de acá, esa parte de ahí, ¿ya? Esta parte es la base. Ya ahorita vamos a ver de lado. Esa es la base. Y esto sería la parte del cuerpo. Esto sería la división de las dos caras. Como ven, una cara y otra cara. En medio oculta, pero está ahí. ¿Ya? Entonces así sería esta porción. Vamos a ver primero entonces la base. Bien, la base entonces sería esta zona de acá. Eso de ahí. Esa es la base. En la base solamente encontramos un detalle anatómico que es justamente ese orificio que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Que es el meato auditivo externo, ¿ya? Bien, bueno, entonces eso sería este hueso, ¿ya? De la base, perdón, ¿ya? Ahora vamos a ver sus caras, ¿ya? Vamos a empezar con la cara, con las caras inferiores, y ahí en esas caras inferiores, para no estar volviendo esta imagen, vamos a ver esta estructura que ven aquí como un colmillito, esa de ahí, que es la apófisis estiloides del temporal. La apófisis estiloides del temporal. Entonces, ambas caras son las caras que miran abajo. No se olviden, esta sería una cara, ¿ya? Y la otra sería esta de acá, que no la vemos por completo, pero está ahí, ¿ya? Bien, la primera, esta de aquí, es la cara anterior inferior, porque mira adelante y abajo,
y esta es la póstero inferior. ¿Ya? Bien, sin embargo, con que ustedes sepan que se encuentran las caras inferiores, para mí es suficiente. No les voy a preguntar si es la superior, anterior, inferior. Bueno, entonces, en estas caras encontramos los siguientes detalles. Primero, tenemos este orificio de acá, que es el conducto carotidio, que es por donde entra la arteria carótida, justamente. ¿Ya? Luego, tenemos esta estructura de acá, que es la apófisis estiloides del temporal. ¿Ya? Y un orificio pequeñito, que bueno, es difícil que lo vean ahí. A ver, voy a intentar ampliar lo máximo, a ver si se puede observar. Bien, es un orificio pequeñito, que es este de acá. ¿Ya? Es el conducto timpánico. Por ese conducto, por el conducto timpánico, sale lo que es la trompa de Eustaquio, ¿ya? Que es un conducto que conecta el oído medio con la faringe. ¿Ya? Bien, nada más sería en esta porción. Vamos a ver las caras superiores. Vamos a ver las caras superiores de este hueso. Entonces, esa imagen estamos viendo de arriba lo que es el hueso temporal, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita sería esta parte, la cara antero superior, y esta sería la cara póstero superior. ¿Ya? Son las dos caras de este hueso. ¿Ya? Bien, vamos a ver qué detalles hay en estas caras. Primero, en esta zona, ahí, en esta zona, hay una fosa, que es la fosa para el ganglio del nervio trigémino. ¿Ya? A este ganglio también se suele llamar el ganglio de Gasser. Por ese motivo, a esta fosa también le llamamos la fosa de Gasser. Entonces, el ganglio se llama así, ¿no? El ganglio nervio trigémino. Y de eso también se llama la fosa. Entonces sería la fosa para el ganglio de nervio trigémino, o también llamada fosita de Gasser. ¿Ya? Bien, nada más. Bueno, luego tenemos en esta zona, eso de ahí, tenemos lo que sería la eminencia arcuata. La eminencia arcuata es un levantamiento sobre el hueso, ¿ya? Que representaría lo que es el oído medio. ¿Ya? En esta zona, ahí se encuentra todo lo que es el oído medio, los famosos huesecitos del oído, ¿no? Lo que son el tímpano, el yunque, el estribo, en esa zona, pero por dentro del hueso. Bien, el siguiente detalle es este agujero que ven, que sería el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno, que es el conducto por donde sale el nervio auditivo. Ya por ahí sale el nervio auditivo, que es el que lleva las señales del oído hacia el cerebro. Y por último, en estas caras vamos a encontrar lo que sería un canal muy finito, es este canal que ven, le voy a subrayar. Ya, ese canal. Bien, ese canal es el canal para el seno venoso petroso
superior. ¿Ya? Y con eso terminamos lo que sería la porción petrosa. ¿Ya? Esa es la porción petrosa, nada más. Vamos a ver ahora porción mastoidea. Ya, la porción mastoidea, en esta imagen que vemos, sería esta parte de acá. Eso de la porción mastoidea. En esta porción, en la porción mastoidea, solamente hay un detalle anatómico, que es un canal. ¿Ya? Sería este canal que ven, ese canal. ¿Ya? Bien. Ese canal, como ven, continúa con este otro que habíamos visto ya en el hueso occipital. Ese canal que deja una vena, el seno venoso, ¿ya? Por acá viene el seno venoso lateral. ¿Ya? Este seno venoso lateral, ¿ya? Cuando llega acá, cambia de nombre, es el mismo, solamente cambia de nombre. Y algo que pasa en su cuerpo es que cuando algo tiene forma de letra S, le llamamos sigmoides o sigmoideo. Por algún motivo, no sé, pero en el cuerpo, todo lo que tenga forma de letra S van a ver que tiene ese nombre. Y como en esta parte, la vena está teniendo esa forma de letra S, entonces se le cambia el nombre. Es la misma vena. Acá en esta zona del occipital se le llama seno venoso lateral. Pero cuando llega a esta zona y se retuerce haciendo esa forma de letra S, se le cambia el nombre y se llama seno venoso sigmoideo. ¿Ya? Una vez que sale de aquí el cráneo, esa es la yugular interna. ¿Ya? Entonces una vena principal que deja su marca en el hueso temporal, ya sobre la porción mastoidea. Es lo que vemos en la parte interna de este hueso. En su parte externa lo vamos a ver con la parte inferior, por acá. Ya, en la parte inferior vamos a encontrar los siguientes detalles. Ya, primero, esta punta que ven acá, que se llama apófisis mastoides. Se ve mejor de costado. Ahorita vamos a ver de costado. Ya, de aquí, de este ángulo, se la ve, no se la nota muy bien, pero es la apófisis mastoides. Detrás de la apófisis mastoides tenemos un canal, que es este canal que estoy subrayando, que es el canal para el músculo digástrico. Ahí se inserta el músculo digástrico. Y luego, más posterior a este, tenemos otro canal, este canal de acá, que es el canal para la arteria occipital. Ya la arteria occipital va por ahí. Y entre lo que es la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, que esto pertenecía al peñasco, como vimos rato, tenemos este orificio, que se llama el orificio estilomastoideo. ¿Ya? Bien, esos serían los detalles de esta porción. Ahora les voy a mostrar la misma apófisis mastoides, pero vista de costado. Aquí está. Sería esta porción de acá. ¿Ya? Esta porción, la apófisis mastoides, es bien brotada, como pueden ver, y es la bola que ustedes pueden palpar detrás de su oreja, ya que este es el meato auditivo, o sea, el orificio del oído. Su oreja está más o menos en esta zona, ¿ya? Y si ustedes tocan detrás de su oreja van a sentir esa bolita, ¿no? Ya, eso es la apófisis mastoides. Comparando un cráneo de sexo femenino con el sexo masculino, en sí son idénticos los cráneos. No hay forma de saber si es de mujer o de hombre, con excepción de ver la porción mastoidea. Si nosotros vemos esta porción, podemos saber si es de hombre o de mujer. Si es más brotado y en punta, como el de esta imagen, es de sexo masculino. Entonces, ese, por ejemplo, es un cráneo masculino. En el del sexo femenino es aplanado, es así. Ya no se nota
mucho. Bien, entonces la diferencia entre un cráneo masculino y femenino. Bien, eso sería el hueso temporal entonces. Ya cuando terminamos, hueso temporal. Vamos a ver ahora el hueso esfenoide. Ya, el hueso esfenoides es un hueso irregular. ¿Ya? Y al ser irregular, se suele buscar el parecido con algo para poder escribirlo. Y a este hueso se lo describe o se le encuentra el parecido con el murciélago. Entonces, en todos los textos van a decir que se parece a un murciélago, incluso los libros de colegio, han de ver. Es este hueso que está en esta imagen con color amarillo. Ya, estamos viéndolo de costado. Vamos a verlo acá de frente. Ya, como ven, es un solo hueso que cruza de lado a lado. Ya sería este hueso de acá. Este de acá es el mismo hueso. Esto y esto, ¿no? El mismo hueso. ¿Ya? Solamente que está atravesando de lado a lado. Aquí los otros huesos del macizo facial lo están tapando. Entonces, para poder verlo, habría que sacar todo eso, ¿no? Pero lo vamos a ver de otro ángulo, vamos a ver de arriba. Bien, entonces sería todo esto de acá. Ay, perdón, ya lo estoy dividiendo yo. Sería todo esto de acá. Todo lo que vemos con amarillo. ¿Ya? Bueno, no sé dónde han visto un murciélago. ¿Ya? Pero para poder compararlo, hay que verlo con un murciélago sujeto de las alas, ¿no? Agarrado. Y entonces ahí se le ve un poco de parecido. Se parece y le va a mostrar que está el parecido. ¿Ya? No es un parecido perfecto, obviamente. ¿Ya? Esta zona sería la boca. Esta zona de ahí. ¿Ya? La zona de los ojos. ¿Ya? Incluso esta partecita es como un colmillito. ¿Ya? La zona del lomo o el yugo. ¿Ya? Y en algunos se les ve la colita acá, pero no se ve bien ahí, ¿no? Eso sería el cuerpo. Ya, que ahorita lo vamos a ver cuáles son sus partes del cuerpo. Y bueno, el ala, que se ve claramente, ¿no? La parte del ala, como pueden ver, se ve como si fuese el mismo murciélago. ¿Ya? Bien, eso para que lo compare. Entonces, a este hueso, para estudiarlo, por lo tanto, se lo va a dividir en cuerpo y alas. Cuerpo y alas. Veremos primero el cuerpo. El cuerpo sería esta área de acá. Toda esta área, ¿no? Tiene forma de un cubo. ¿Ya? Ustedes se acuerdan, un cubo o un dado, ¿no ven? Tiene 6 caras. ¿Ya? Este igual va a tener 6 caras. ¿Ya? Toda esta zona es la cara superior. Todo eso de ahí. Esta zona de aquí es la cara posterior. Esta zona hasta ahí abajo, solamente que como lo vemos de arriba, pero eso sería la parte lateral, las dos caras laterales. ¿Ya? Y hacia la parte anterior, acá, en esta zona, estaría la cara anterior y por debajo de esto, la cara inferior. Ya tiene esas 6 caras. Sin embargo, a pesar de tener 6 caras, ya este hueso, o esta porción, perdón, solamente una cara es importante. La cara superior, esta de acá. Porque en las otras caras no hay nada. ¿Ya? Esta cara, por ejemplo, es una cara, área plana, que una parte se articula con el hueso occipital. La cara lateral, esta y la otra son caras lisas. ¿Ya? La cara inferior también es una cara lisa, solamente tiene la articulación palmómer. Y la parte anterior también solamente con el hueso esmoides, no tiene más.
Pero vamos a hacer solamente la cara superior. Ya las otras caras no hay detalles anatómicos importantes. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué encontramos en esta cara? Lo primero, esta fosa de acá. Es la fosa hipofisiaria, ¿ya? Y se llama así porque ahí se encuentra apoyada la glándula hipófisis. Es la glándula hipófisis. En la parte anterior a esta tenemos un canal que cruza de lado a lado, este de acá, que sería el canal para el quiasma óptico. Ya también se suele llamar el surco prequiasmático. ¿Ya? Un poco más anterior a esta zona que es levantada, se le llama el yugo. ¿Ya? El yugo. Y en la parte posterior, a la fosa hipofisiaria, tenemos dos puntas, como colmillitos justamente que lo mencionaba, esta de acá, a un lado, ahí, y al otro lado más o menos a la misma altura. Estas dos se llaman las apófisis clinoides posteriores. ¿Ya? Bien, nada más sería en la cara superior. ¿Ya? De esta porción del hueso, que es el cuerpo, lo siguiente que podemos hablar es que es hueco en su interior. Así que lo vamos a ver en un corte sagital. Bien, en esta imagen, esto que ven es la fosa hipofisiaria, la que estábamos viendo ahorita. Eso. ¿Ya? Incluso se le suele llamar la silla turca por la forma que tiene. ¿Ya? Bien, luego, esto de acá es el espacio hueco que les menciono que tiene este hueso. En realidad son dos, derecho e izquierdo. En este caso estamos viendo el del lado izquierdo. Serían los senos paranasales esfenoidales. Igual que el frontal, cuando vimos frontal, les dije que el frontal también era hueco, ¿no? Entonces, esa zona en el frontal era el seno paranasal frontal. Y esta zona en el hueso esfenoides sería el seno paranasal esfenoidal. Bien, entonces eso sería el hueso esfenoides en cuanto a su cuerpo. ¿Ya? Vamos a ver ahora las alas. Se divide en dos: alas menores y alas mayores. Esta porción de acá sería un ala menor. Esto de acá es el ala menor y todo el resto sería el ala mayor, ¿no? Todo esto de acá. Ya, entonces tenemos ala menor y ala mayor. Son dos, derecha e izquierda. Bien. En cuanto al ala menor, en el ala menor tiene este orificio que ven ahí, ese agujerito, que es el conducto óptico. Y luego esta punta, que sería la apófisis clinoides anterior. ¿Ya? Nada más ahí la silla turca. Vámonos ahora al ala mayor. En el ala mayor vamos a encontrar que lo vamos a dividir para su estudio, perdón, en dos caras. La que vemos acá, la cara interna, y la que está por fuera, la cara externa. ¿Ya? En esta cara interna vamos a ver 4 orificios. Este de acá, chiquitito, estoy poniendo con una flechita, se llama agujero espinoso. Luego, pues, perdón, anterior a ese, tenemos el agujero
oval, ¿ya? Oval o ovale, ya por la forma ovalada. Un poco más atrás, este otro que está oscuro es el agujero redondo. Y luego este otro que es la hendidura esfenoidal. Ya, no hay más. Bien. Eso es lo que se ve en la cara interna. Vamos a verlo ahora por la cara externa, que son los mismos, más otro detalle. Aquí está la cara externa, vista de abajo. Tenemos al agujero espinoso, que sería el mismo, al agujero oval, este de acá. Al redondo no lo vemos, porque está más o menos por acá, y la hendidura más arriba, que lo vamos a ver de otro ángulo. Ya, pero en este ángulo de visión vemos otro detalle, que es esta estructura que ven acá, que es una sola. Es como un librito así, levantado. Se llama apófisis pterigoides. Ya lo vamos a ver de costado para que lo vean mejor, pero para que vean de dónde nace la apófisis pterigoides. Sería esto de acá. ¿Ya? Es la apófisis pterigoides. ¿Ya? La imagen que veíamos, estamos viendo, así estábamos mirando, y por eso no se notaba mucho. Bien, entonces, ese serían las alas del esfenoides. ¿Ya? Bueno, ya está ahí, te haremos hoy, el hueso esfenoides. Mañana vemos el esmoides, ya que es el que falta del cráneo, y veríamos los huesos de la cara, ya los huesos de la cara.